El versículo 11, ¿no? Versículo 11. Porque si alcanzamos a tratar de guardáis los días, el versículo 10, los meses, los tiempos y los años. Eso lo tratamos en la anterior oportunidad. Pablo estaba refiriéndose entonces, amados hermanos, a que aquellos Gálatas, aquellos hermanos donde él había llegado tan libremente a compartir el evangelio, ahora de un momento a otro estaban guardando días, tipo Shabbat, estaban guardando meses, tipo luna nueva, estaban guardando tiempos, fiestas anuales como Pascua, Pentecostés, tabernáculos, estaban guardando años, tiempos sabáticos, jubileos, todo ese tipo de cosas que los judíos pues tienen dentro de las celebraciones. Y entonces Pablo como que quedó preocupado y dijo, pero ¿qué les está pasando a estos hermanos? Es como que usted un día, hermano, llegue algún hermano a usted que usted conoce que es un cristiano y que ha compartido con usted mucho tiempo en algún momento de su vida, en alguna etapa de su vida, dentro de la historia, ha compartido con usted el evangelio y de repente ese hermano le diga, te tengo la última, te tengo que decir algo nuevo que he aprendido, algo que el Señor me ha mostrado y algo que me está llevando verdaderamente a entender que la vida cristiana hemos estado haciendo cosas que no son y tenemos que volvernos correctos delante de Dios. Y cuando usted le pregunta a ese hermano, a ver, cuéntame, ¿qué te está mostrando el Señor o de qué me quieres hablar? Y que Él te diga a ti, pues te cuento que el sábado hay que guardarlo. Tenemos que guardar el Shabbat, porque eso está escrito en la ley, porque eso es un mandato de Dios. Si no lo cumplimos, estamos errando. Si no lo cumplimos, estamos ofendiendo entonces al Señor, porque Él ha dicho que tenemos que guardar el sábado perpetuamente. Y de pronto le lleva algún versículo en la Biblia, allá en el Antiguo Pacto, cuando dice, guardaréis el día de reposo a perpetuidad. ¿Usted qué diría, mi hermano? Porque ahí está escrito. Y cuando le dice a usted a perpetuidad, pues usted, si usted de pronto le sale a ese hermano con el argumento y le dice, pero es que estamos en el nuevo pacto, y ese hermano le dice a usted, no señor, pero aquí en la escritura dice a perpetuidad. ¿Usted qué diría, hermano? Hoy vamos a arrancar así como con una pregunta para que nos sacudamos un ratico, porque es que esto está pasando. Esto no es una pregunta hipotética. Esto es algo que está pasando y le ha pasado a los hermanos. Que alguien viene y les dice y le muestra un versículo, vea. Lo mismo pasa con las fiestas de Israel. Cuando usted lee allá en Levíticos 23 y ve las fiestas del Señor, la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, generalmente en cada versículo donde se está mencionando esto dice, esta la celebraréis a perpetuidad. ¿Usted qué diría cuando aparece la palabra perpetuidad? ¿Y qué significa la perpetuidad? Pues dentro del lenguaje común usted dice para siempre. Entonces, ¿qué le podría usted responder a un hermano así? Vamos a escuchar a la hermana Ángela, ella qué nos va a decir. Bueno, sí, eso se decía en el Antiguo Pacto, pero todas las fiestas todas las fiestas se cumplieron en Cristo. Entonces ahora tenemos que celebrar es a Cristo, pero no las fiestas, porque Cristo es más que esas fiestas. Cristo vino a librarnos de toda esa ley y aún con propósitos más altos y con ¿cómo se dice? Con mayores compromisos, porque la ley decía una cosa, pero en Cristo tenemos que darlo todo, entonces tenemos que cumplir es a Cristo. Él vino, en Él se cumplieron las fiestas y Él tiene que ser nuestra mayor fiesta y por eso es que lo tenemos que seguir a Él en las cosas que nos dice ahora que se nos ha revelado. Bueno, eso dice la hermana Ángela. ¿Qué dicen los hermanos? Luz Elena, mi hermana, qué bueno que levanta la mano. Cuéntenos, ¿usted qué diría? No estoy diciendo que lo que dijo la hermana Ángela está mal, está bien,
Pero ¿usted qué diría cuando alguien le dice eso? Bueno, hermano, la verdad no es de mi cosecha, sino que una vez oí a un hermano que explicaba eso y me quedó como sonando porque pues yo me había cuestionado también eso, porque dice perpetuidad y entonces ¿dónde se acaba esa perpetuidad? Si mal no entiendo, es que la perpetuidad es para la carne. Nosotros ya no estamos en la carne, o sea que esa perpetuidad en la carne ya no es para nosotros, sino nosotros estamos en una nueva naturaleza y ahí está la diferencia. Esto es lo que creo entender. Bueno, ahí la hermana Luz nos trajo otro aditamento. Ella nos está diciendo ahí algo, a ver qué dicen los hermanos. Ya habló de la hermana Angelita, la hermana Luz. La hermana Ángela nos habla de exactamente de que las fiestas pues todas se cumplen en Cristo. La hermana Luz trata el tema de la perpetuidad, porque claro, cuando usted escucha esa palabra, usted dice, pues algo perpetuo es algo que es para siempre. Entonces, si la Biblia dice en el Antiguo Testamento que es para siempre, hoy no es ese para siempre. A ver, ¿qué dicen los hermanos? ¿Qué piensan de eso? Porque eso les va a salir y va a ser lo que le van a decir, cualquiera que está practicando alguna de estas fiestas, pues es lo que le va a decir a usted, mi hermano. Pues yo diría, pues siguiendo como con lo de Angelita, que si en Cristo tuvo cumplimiento y él mismo dice que él es el principio y el fin, entonces es el principio y el fin también de ese tipo de celebraciones. Bueno, muy bien, hermana Hilda. Muy bien, por ahí también va la cosa, por ahí va el agua al molino. ¿Quién otro hermano quiere decir algo? Estamos aquí hoy oyendo respuestas. Uy, el hermano Edwin, qué bueno, mi hermano, el discípulo amado de allá de... A ver. Hola, mis hermanos. Bueno, yo tengo entendido ahí en la carta de Hebreos, dice el autor que en el Antiguo Testamento todo era copia para lo que verdaderamente era real. Entonces el Señor dejó como todas esas figuras físicas como copias de lo que verdaderamente es real. Y lo que verdaderamente es real es lo espiritual. Entonces Cristo cumplió toda la realidad espiritual que nosotros podemos tener. O sea que en Cristo, o sea que esos reposos que eran cada sábado, realmente la realidad de todo se cumple en Cristo. O sea que en Cristo encontramos el verdadero reposo. Entonces Cristo pues es nuestra realidad y si es nuestro reposo diario y en todo momento. Y esas cosas, las cosas que eran copias anteriormente, pues ya las dejamos a un lado porque ya entramos en la realidad de Cristo. Eso es lo que he entendido, mis hermanos. Muy bien, este hermano introdujo otro elemento muy importante. Gracias, hermano Edwin, el discípulo de allá de Jamundí. Muy bueno, claro. Él nos habla de un concepto también muy importante que es el concepto de realidad. A ver, el hermano Germán. Gracias. Qué bueno es escuchar toda la multitud de consejeros, ¿no? Como de cada hermano, pues en cada hermano el Señor le va permitiendo comprender algo que va dando forma. Yo recuerdo que cuando estuvimos estudiando precisamente lo de las fiestas, hubo una palabra muy especial, la palabra ensayos. Entonces, que todas estas todo esto, hubo una traducción de por allá no creo si fue del griego, que todas estas fiestas representaban ensayos. Entonces, pues yo recuerdo y uno lo sabe pues en la práctica que se ensaya es cuando se va a llevar a cabo un evento final, cuando hay un día señalado para que todo lo que se ha ensayado pues llegue y se finiquite, ¿no? Llegue, se exponga a la luz. Entonces, pues todas estas fiestas pues eran ensayos que se venían haciendo, pero el cumplimiento pues de todas estas fiestas, como dicen los hermanos, ¿no? Entonces entendíamos que era como pues cuando ya la realidad se manifiesta de todo ese ensayo, pues es entrar en esa plenitud permanente, ¿no? Y no quiere decir que las fiestas cesaron cuando llegó el Señor, sino que ya las fiestas tuvieron un cumplimiento eterno, ya se pasa de la perpetuidad del tiempo que nos dice la hermana para la carne
al ámbito espiritual de la eternidad. Tremendo, mi hermano, muy, muy excelente. Maite y Alex. Bueno, yo diría que pues en el nuevo pacto es importante el nuevo nacimiento, como decía el Señor cuando hablaba con Nicodemo. Pues si él decía, bueno, Señor, ¿y cómo voy a nacer de nuevo? Entonces el Señor le dice, pues hay que nacer del agua y del Espíritu. Entonces nosotros ahora ya nacemos en Cristo Jesús y el resto queda pues atrás, ¿no? El nacimiento de Cristo son las cosas nuevas en Él. Ya el resto es pasado, pero las cosas nuevas son en Él y son eternas. Eso le diría yo. Bueno, muy bien. Aquí ya Maite mete el concepto también de eternidad. A ver, Alex. A ver, mi hermano, como la pregunta que estás haciendo va como dirigida, ¿qué le diríamos a una persona que nos confronte con la palabra? Y como está escrito, pues creo que tenemos como la obligación de decir que si es perpetuo, pues no ha cambiado. O sea, eso quiere decir que dura siempre o que dura mucho tiempo o que es continuo, que no se interrumpe. Entonces es llevar a esa persona a decirle que eso tuvo cumplimiento en el pasado y tiene cumplimiento en el presente, porque todo lo que es la ley y todo lo que se muestra ya, como decía Edwin, eran sombras, pero la realidad era Cristo. Entonces, así mismo la ley dice, porque si la gente nos cuestiona sobre eso, es porque también ha leído que la ley era espiritual, que la ley no se podía cumplir al 100% porque era espiritual. Entonces, ahora en Cristo, que ya cumplió en todas esas cantidades de estatutos, mandatos y la propia ley, pues ahora la cumplimos todos los días, no es que hayan cesado, las cumplimos todos los días, pero en el nivel espiritual que la palabra quería que llegáramos a entender. Eso le explicaría yo a la persona, mi hermano. Bueno, muy bien, gracias a la participación de los hermanos. Efectivamente, lo que está diciendo el hermano Alex, lo que están diciendo todos los hermanos, vamos a tratar entonces como de englobarlo. ¿Qué quieres decir, Germán? Algo muy pequeño, porque es que Alex introdujo algo que es muy importante. Yo meditaba precisamente esta semana en eso. ¿Cómo cuesta? O sea, la gracia es suficiente para que nosotros entremos para la salvación, para la santificación y para todas las cosas. Pero cuando nosotros no entendemos el sentido de la ley, el sentido espiritual de la ley, pues nosotros nunca vamos a poder realmente sumergirnos en la gracia y vamos a poder comprender la profundidad del regalo. Porque Alex está diciendo algo que es importante. Esas fiestas no cesan. Esas fiestas tenían un cumplimiento pasado, pero también tienen un cumplimiento presente y así seguirán. Pero ¿cómo es entender que ya no depende de todo lo que el hombre hiciera permanentemente en el cumplimiento de esas fiestas, sino que ahora llegó un regalo del cielo donde ese cumplimiento es permanente y ya no necesitamos nosotros estar esforzándonos en cumplir esas fiestas, sino que tenemos que centrar en esa realidad de la vida del Hijo de Dios. Y ese es el ámbito espiritual, y eso también tiene que ver con entender la ley y comprender de que mis obras cesan y de que yo ya entro en el reposo de la gracia. Yo esta semana meditaba en eso y ahorita les lo dice y cuadra perfectamente. Pero pues bueno, lo dejo ahí porque no quiero desviarme mucho de lo que estás preguntando. Bueno, yo creo que es excelente la respuesta que han dado todos los hermanos para que ustedes tomen nota, porque a ustedes les van a salir con esa. Una persona cristiana o una persona que venga del judaísmo le va a decir a usted eso y le va a sacar Biblia en mano y le va a decir, mire, aquí dice que estas celebraciones, estos días, estos meses, estos tiempos y estos años, en muchas de esas partes y aparte de la Biblia en el Antiguo Testamento dice, y lo celebrarás perpetuamente.
Entonces, cuando usted le muestran eso, de pronto usted inmediatamente se desencaja por esa palabra perpetuo, pero yo creo que los hermanos lo han sabido explicar desde diferentes aristas. Desde la arista de entender, como lo decía algún hermano, no, mire, lo que pasa es que en el antiguo pacto habían unas sombras, habían unas figuras, habían cosas, maquetas, habían cosas que el Señor había constituido, porque todo lo que Dios colocó para mostrar la obra de su Hijo, para mostrar quién era su Hijo, para mostrar el sacrificio de su Hijo, para mostrar el regalo de su Hijo y todas las cosas de su Hijo, ha tenido que el Señor utilizar miles de figuras en el pasado, sombras, figuras, para poder esperar que un día la realidad llegara. Y la realidad llegó. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Cuando Él dijo, yo soy la verdad, la palabra verdad equivale a la palabra realidad. Jesús dijo, yo soy el cumplimiento de todos los preparativos que hizo mi Padre para mi manifestación, porque una sola cosita no podía mostrar todo lo que yo soy. Imagínense todo lo que ha transcurrido y todo lo que el antiguo pacto, todas las historias, todos los eventos, todas las celebraciones, todo lo que tenía el pueblo de Israel apuntan, como decía ahora el hermano, todo apunta a mostrarnos que un día Dios iba a reunir, como dice Efesios, todas las cosas en Cristo fueron reunidas y son reunidas y están siendo reunidas porque Él es la realidad. Y la realidad espiritual es más real que la realidad que nosotros vivimos acá en lo natural. Y entonces lo que está diciendo la palabra de Dios es que esas celebraciones de días, de meses, de tiempos, de años, que habla de fiestas, que habla de ceremonias, que habla de ritos que se hacían en días específicos, todas están apuntando a que, dice allí, les estaba diciendo de la palabra, la celebraréis perpetuamente. Algo perpetuamente es algo que no pasa. Y es que la única manera de yo entender que algo no va a pasar nunca es cuando eso se eleva al ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de Dios, cuando el Señor habla de perpetuo, Él introduce todas estas cosas en la realidad de su eternidad. ¿Por qué? Porque finalmente aquí en la tierra todo un día va a perecer. El cielo y la tierra van a pasar, pero las fiestas se van a seguir celebrando y las tenemos que celebrar en nuestra realidad espiritual. O sea que alguna persona que le diga a usted, un judaizante, ¿usted está celebrando las fiestas del Señor? ¿Usted qué respondería? Sí, yo tengo que celebrar mi Pascua, Cristo es mi Pascua. ¿Usted está celebrando Pentecostés? Sí, yo estoy celebrando Pentecostés, Cristo es mi Pentecostés. ¿Usted está celebrando tabernáculos? Sí, lo estoy celebrando. Él es mi tabernáculo. Usted está celebrando el Shabbat, el día de reposo, todos los días lo estoy celebrando porque yo he entrado en la realidad de esa celebración. ¿Me hago entender, hermanos? Es decir, sí estoy celebrando porque si yo entré en la realidad espiritual, si yo entré en esa realidad, entonces yo estoy celebrando en Cristo, estoy celebrando todas esas cosas que el Padre colocó como sombras y figuras en el antiguo pacto para que en el nuevo pacto yo entre en la realidad de Dios, en la realidad espiritual, me meta en la realidad espiritual. Dios se metió en mí y ahora yo estoy llamado a meterme en Él. Y cuando yo me meto en Él, a través de el Espíritu de Dios, el Espíritu vivificante de Cristo que está en mí, entonces yo entro en todas esas celebraciones, mis amados. Por eso es que Pablo está diciendo allí en el versículo 10 del capítulo 4 de Gálatas, ustedes van a guardar los días, los meses, los tiempos y los años al estilo del viejo pacto.
Ustedes vuelven a las sombras, ustedes vuelven a las figuras, ustedes vuelven a las cosas del viejo pacto, de lo que se había instituido únicamente como algo que me iba a mostrar la realidad de las cosas. Pablo está diciendo eso. No es posible, Gálatas, que ustedes vuelvan a lo antiguo, vuelvan a lo viejo. Si usted, hermano, usted que tiene tecnología y que ha aprendido acerca de tecnología, a usted le ponen la tecnología de algo nuevo, un aparato electrónico moderno. Una vez que usted se ha familiarizado y está viviendo en el aparato nuevo, muy difícilmente usted querrá retrocederse a utilizar el aparato viejo. Les pongo un ejemplo. Internet hace 20 años atrás. ¿Se acuerdan ustedes cómo era el Internet hace 20 años atrás? El Internet hace 20 años atrás era por la línea del teléfono. Yo sé que aquí hay hermanos que no vivieron eso. O no, yo sí creo que todos los que están aquí casi lo han vivido. Era por la línea del teléfono. Y usted cuando decidía meterse en el Internet o a la red, el teléfono inmediatamente quedaba anulado porque usted estaba utilizando el Internet. Usted iba a bajar una página como las que bajamos ahora en un segundo. En menos que en un abrir y cerrar de ojos se baja todo un archivo. En ese entonces, usted se iba a bajar una página, mi hermano, y entonces usted se podía ir a hacer el almuerzo, hacer oficio, las señoras iban la página quedaba bajando. Una página que usted estaba bajando. Y había una ocasión de repente que a alguien se le ocurría hacer una llamada. Hermano, cuando el teléfono estaba en el Internet, la persona que llamaba sentía un ruido raro. Inmediatamente que entraba la llamada se caía el Internet. O sea que tenía que volver usted otra vez a tratar de cargar la página. Yo sé que muchos de los que están aquí tuvieron esa experiencia. Entonces le pregunto a usted, ¿usted hoy se sentiría capaz de sentarse a buscar información y a escribir algo basado en la información que baje del Internet o de la Internet? ¿Usted sería capaz de utilizar la vieja tecnología? Yo creo que ninguno. Porque usted hoy en día, con la rapidez que hay, usted puede buscar, puede abrir 100, bueno, 100 no, puede haber muchísimas páginas mientras usted está buscando algo y descargando el computador varias cosas, y usted puede hacer una investigación. Lo que se demoraba antes tal vez un mes o meses, ahora hacerlo en un día o 2 días. Lo que Pablo, por eso estaba aquí a los Gálatas, Pablo estaba totalmente asombrado, porque él le está diciendo a los Gálatas, ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años, y se va al versículo 11, el apóstol Pablo. Miren ustedes el versículo 11, porque hay una decepción en el apóstol Pablo, porque él dice, me temo, dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Mire cómo se sentía mi amado hermano el apóstol. Es como cuando usted ha tenido un discípulo o ha estado trabajando con un discípulo por meses, tal vez por años, y ese discípulo es el que viene y usted le dice, hermano, le tengo la última. ¿Cómo le parece que he descubierto que yo estoy y hemos estado caminando mal, mi hermano? Y usted allí atento, a ver, cuénteme, hermano. Sí, hemos estado trabajando, hemos caminado juntos durante 5 años y ahora me doy cuenta que tenemos que guardar el Shabbat, la ley. Esto me ha sido una revelación. ¿Cómo se siente usted que ha estado caminando con esa persona, que usted de pronto le ha estado a ella ministrando, le ha estado llevando, ¿Cómo se siente usted, hermano? ¿Usted se imagina el apóstol Pablo?
Sí, dice la hermana Ángela, como si hubiera perdido el tiempo. Claro, claro que se va a sentir como si hubiera, dice Pablo, me temo. O sea, está con un temor santo, como diciendo Pablo, perdí mi tiempo. Y es que lo que el apóstol Pablo vivió con estos hermanos se trata no solamente de tiempo, se trata de viajes, se trata de, como dice el apóstol Pablo, persecuciones en caminos. Para llegar allá a esta región, Pablo tuvo que pasar por situaciones difíciles para llegar con el evangelio a estas personas. Él tuvo que ser como las credenciales que él muestra a un apóstol, ¿no? Él habla de ayunos, él habla de enfermedades, él habla de asaltantes, él habla de todo esto para llevarle a alguien el evangelio, para llevarle a alguien y compartirle como él lo hizo allá en esta región, porque cuando Pablo fue con Bernabé a esta región de Galacia, la región de Galacia era sobre todo esta región de la parte del sur porque era la más poblada, y usted ve que Pablo en esta región de Galacia, pues él fue y él tuvo problemas allá en la parte del sur de Galacia, que estaba Antioquía, estaba Iconio, Listra, Derbe, estas regiones donde fue Pablo. Y para llegar allá, acuérdense que cuando él iba para allá, tuvo que atravesar inclemencias también en el viaje que él hizo con Bernabé. Estuvo en Salamina, que era una región muy, muy peligrosa porque era una zona como pantanosa. Y allá fue donde se devolvió Marcos, acuérdese. Era un viaje muy complejo. Y llegar, Pablo, a esta región de Galacia, llegar con tanto sufrimiento, con tantas dificultades, compartir el evangelio y después darse cuenta que aquellos discípulos, aquellos que habían recibido de primera mano de un apóstol como Pablo la verdad, ahora esos discípulos estaban devolviéndose. Entonces Pablo va a decir en el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Y eso sí entristecía a Pablo. Y yo quiero que a cualquiera. Pablo había trabajado y sufrido mucho para evangelizar a los Gálatas. Pero él también estaba reconociendo que los judaizantes habían hecho estragos a su obra y que posiblemente si eso iba a continuar, ¿qué pasa si continúa ese influjo de volver a guardar ritos, ceremonias, días, meses, tiempo? ¿Qué pasa? Si una persona da ese paso en su vida, siendo ya un conocedor de, como dice Pablo, Gálatas insensatos, si esa persona vuelve otra vez al cumplimiento de estas cosas, ¿sabe qué va a pasar? Que esa persona espiritualmente va a quedar detenida en los rudimentos. Se va a quedar en los rudimentos. Y si se queda en los rudimentos, esa persona no va a poder volver a retomar el camino hacia la madurez, a menos que él no vuelva a tener la capacidad de dejar aquellos rudimentos para avanzar. Si esa persona se queda allí, se quedará en los rudimentos. Y como dice Pablo ahí en Gálatas, porque estáis, el que es niño, dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es como que usted decide volverse atrás, volverse a los rudimentos, dejar que su alma siga entonces configurada con los rudimentos del mundo y entonces no dejar que el espíritu comience verdaderamente a ejercer el gobierno sobre su ser. Si usted vuelve a los rudimentos, no hay el ejercicio del gobierno del espíritu, mi hermano. Por eso es tan delicado y tan grave lo que Pablo está tocando en esta carta. Pablo está diciendo en el versículo 12, os ruego. Primero en el versículo 11 dice, me temo. Y ahora en el versículo 12 dice, os ruego. ¿Cómo les parece a ustedes, hermano?
el apóstol está haciendo una rogativa. Él no está diciendo yo requiero, yo ordeno, sino que él está diciendo les ruego. Esto es una oración, una manifestación de mucho aprecio del apóstol, donde él se está diciendo, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pablo está diciendo, número uno, está haciendo una rogativa a los hermanos, como quien dice, presten atención lo que les voy a decir. Háganse como yo. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo cuando estaba diciendo, hágase como yo? Lo que estaba diciendo Pablo era que ellos, los gálatas, tenían que volver a la simpleza del evangelio que él le compartió a los hermanos gálatas. Pablo era un cristiano, no un cristiano judaizante, sino que él era un cristiano y él decía que quería que se hicieran como él. Pablo había sido un hombre totalmente que vivía por las reglas del judaísmo, pero estando en el judaísmo, ¿qué fue lo máximo que logró Pablo en el judaísmo? Un hombre que era totalmente metido, un hombre que era totalmente absorto en la religión del judaísmo. ¿Qué fue lo que Pablo, el mayor logro de Pablo, o lo que él consideraba que era su mayor logro? Perseguir a la iglesia de Cristo. Estorbar el evangelio, mi hermano. Exactamente, y perseguir a la iglesia de Cristo. Y yo creo que Pablo conoce más de judaísmo que cualquiera, hermano, porque él era un rabino avanzado, él tenía conocimientos. Entonces yo no puedo decir que a través de esa línea yo voy a alcanzar la máxima revelación. Pablo había abandonado el judaísmo como él mismo lo dijo, y ustedes conocen la carta de los Filipenses en el capítulo 3, cuando él dice en esa carta, hablando de su ascendencia y de todo lo que él había acumulado en la tradición del judaísmo, dice en el versículo 7 de Filipenses capítulo 3, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cómo les parece a ustedes? Pablo desea que los gálatas puedan entonces entrar en esa misma realidad que él entró. Por eso es que él les dice, yo quisiera que ustedes que se volvieran como, os ruego, hermano, que os hagáis como yo, un hombre que ahora tiene la capacidad de poder ver las cosas que nunca había visto. ¿Qué dice mi hermano Alex? Ahí pienso, mi hermano, que eso tiene cumplimiento allí donde lo estaba hablando Pablo y también en nuestros días. O sea, el problema de querer volver a cumplir lo que las sombras muestran es lo que tú decías ahora, estanca. O sea, los rudimentos de la ley veíamos que esclavizaban, o sea, no daban libertad. Entonces, ese es el problema que se corre, que por el cumplimiento de las sombras no podemos ver ni cumplir con la realidad. Entonces, hoy nos sucede lo mismo, de pronto también nosotros por el deseo, porque es muy atractivo, ¿no? El misticismo y las costumbres y los ritos, y yo me imagino pues cómo sería que nos reuniéramos a degollar el cordero y hacer todas esas cosas, pues tiene algún, como era que decía Pablo, como algún mérito pues, de reputación. Eso, de reputación, de estar haciendo pues lo que las sombras muestran. Entonces Pablo lo estaba mostrando allí y para nosotros es un cumplimiento real hoy.
el cumplimiento de las sombras no nos permiten entrar en la realidad, mi hermano. Así es, mi hermano. Pablo les está diciendo a los Gálatas, háganse como yo. Yo dejé todo lo que pertenecía a ese sistema de cumplimientos y rito de cosas que para mí en un tiempo eran valiosísimas, era lo más importante. Esas cosas eran mi vida, es lo que está diciendo Pablo. Mi vida era eso. Pero eso que yo consideraba como lo más importante, como mi vida misma, lo dejé todo lo dejé. Todas sus riquezas las dejó Pablo. Y es que el que sigue al Señor tiene que dejar todas sus riquezas, todo aquello que se vuelve lo más valioso para usted, pero que es un obstáculo para poder ver al Señor. Tenemos que estar dispuestos a dejar todo aquello que se vuelve en ese obstáculo. ¿Qué dice mi hermano Germán? El Señor Jesús en Mateo 6, en el Sermón del Monte, les dice, en el versículo 1 les dice a los discípulos, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el problema de nosotros, el Señor está haciendo una amonestación ahí, ¿no? Está de cierta manera, pues, anunciándoles de que cuando es nuestra propia justicia, cuando nosotros somos los que determinamos lo que es justo, eso lleva en su interior como ese deseo de ser vistos de los hombres. Entonces, cuando yo hago de pronto una cantidad de cosas de pronto que yo considero justos, pero que no es lo que Dios está demandando y que son externas, porque lo que pide Dios es el corazón, pues eso de cierta manera trae reputación, como decía el hermano Alex, y eso nos hace sentir a nosotros mismos de pronto un poco más espirituales que los demás, porque estamos siendo vistos, ¿no? Entonces estamos siendo como aprobados por los hombres y no por Dios. Así es, mi hermano, amén. El apóstol Pablo les está diciendo, yo quiero que ustedes se hagan como yo. ¿Sabe por qué? Porque ustedes deben de responder recíprocamente. Así como que yo quiero que ustedes se hagan como yo, y ustedes deben hacerse como yo, porque yo me hice como ustedes. Cuando Pablo fue a estas regiones, cuando Pablo estuvo estableciendo iglesias, formando discípulos en estas regiones de Galacia, pues él no fue con ninguna de las parafernalias del judaísmo. Él no fue con esa parafernalia. Él fue a explicarles algo tan sencillo como es lo de Dios. Lo de Dios es tan sencillamente complejo que solamente lo mismo de Dios puede resolver las situaciones que tienen que ver con el cumplimiento de sus cosas. Y Pablo está allí y está metido diciéndoles a ellos, yo también me hice como vosotros. Él se hizo como ellos porque él fue y se presentó allá como un hombre gentil, vamos a decirlo así. Él no tenía, cuando él fue allá, él no se presentó ni su credencial era que él se estaba presentando como alguien representante de la ley de Moisés. No, él se hizo como un hombre sencillo. Entonces, por eso él puede decir allí, como lo está diciendo, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hizo como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. El agravio no fue contra Pablo. Él no está diciéndole que él se siente ofendido porque lo hayan ofendido a él. El problema de lo que ellos estaban haciendo no era un problema para Pablo, era un problema para ellos mismos, para contra sus almas, para contra su crecimiento, para el desarrollo y el fluir del espíritu dentro de ellos. O sea que Pablo les está diciendo, ustedes no es que me estén agraviando a mí, ustedes están agraviando eso a ustedes mismos al volver otra vez y al obstaculizar y al frenar su proceso de desarrollo espiritual. ¿Cuántas veces, mi hermano, eso es lo que pasa también en nuestras vidas? Frenamos ese desarrollo espiritual, dejamos ese caminar espiritual hacia donde el Señor quiere que vayamos por todas aquellas cosas que se vuelven en un obstáculo y que se convierten en nuestras riquezas y puntos de apoyo emocional, mental,
apoyo psicológico, todo aquello que nosotros comenzamos a tomar como lo más valioso, nos aleja de la realidad de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Pablo no tenía nada personalmente contra ellos, a pesar de que él sufrió muchas injusticias cuando predicó allá en esa área. ¿Por qué decimos que tuvo muchas injusticias? Recuerde que allá en esta región fue donde llegaron los judaizantes justamente e hicieron e intimidaron y movieron las masas para que apedrearan a Pablo y casi lo matan. Voy a leerlo un momentico porque a veces se nos olvida ese episodio. Eso está en Hechos 13, en Hechos 14, perdón. Cuando ustedes lean Hechos 14, el versículo 18, bueno, versículo 19 mejor, 14, 19, va a decir lo siguiente en Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Usted qué cree que pasó allí? ¿Que es que le echaron a Pablo unas piedritas? ¿Que le echaron unas pequeñas piedritas y que entonces dijeron ellos quedó como muerto? Para que ellos consideraran que estaba como muerto, porque le han tenido que tirar unas rocas a Pablo y él debió de haber quedado muy mal. Ahora, estas personas conocían lo que era una persona cuando se moría después de ser lapidado. Yo creo que el Señor tuvo que orar un milagro allí, porque si no habían matado a Pablo ese día. Pero lo que dice aquí es, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Cómo le parece usted a Pablo? Piense usted cuando usted se machuca un dedo con un martillo. Usted casi que, y yo, cuando nos machucamos con un martillo, casi que quedamos inhabilitados de la mano, casi que pedimos en la EPS, pedimos, ¿cómo se llama? Incapacidad. Y dice aquí la Biblia que Pablo al otro día se levantó como si nada y se fue para seguir con el trabajo. Por eso es que Pablo les está diciendo a ellos que él sufrió mucho para ir allá, que él vivió situaciones complejas y ellos estuvieron involucrados con la persecución que fue promovida por los judíos. Entonces Pablo por eso les está diciendo a ellos con un tono, este tono que está utilizando Pablo en esta parte de Gálatas no es un tono severo, es un tono como muy amoroso, ¿no? Les está diciendo y les va a hablar después de su misma experiencia cuando él llegó a esta zona. Vamos a ver esto. Pues vosotros sabéis, mira el versículo 13, que es un versículo que ha causado también mucha, siempre polémica de saber algo acerca de una enfermedad de Pablo. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Qué raro esto, ¿no? Dice que Pablo, él fue a esta región de Galacia, con todos los sufrimientos que tuvo y todo lo que pasó, pero parece que Pablo inicialmente él no tenía la intención de quedarse a predicar en Galacia, o a menos en la medida que él lo hizo. Más bien Pablo tuvo que quedarse y predicar en Galacia porque enfermó. ¿De qué enfermó? Esto siempre se ha discutido a través de la historia de los años de muchos hermanos. Algunos dicen que era una enfermedad de los ojos, a veces algunos dicen que era una enfermedad de otro tipo. Yo creo que a través de nuestra vida cristiana nosotros hemos escuchado hablar acerca de esa enfermedad del apóstol Pablo, pero aquí
realmente la Biblia no podemos decir la enfermedad de Pablo era esta o esta específicamente. No podemos decir eso porque la palabra no lo dice. A veces en algunos pasajes uno como que... ¿Qué dice la hermana Ángela? Pues por lo que estábamos oyendo, podría también ser pues ese aguijón en la carne, esa incapacidad física como consecuencia de esa pedrada tan horrible que el hombre recibió. Entonces podría pues tratarse también de eso, pero pues obviamente la palabra no lo dice, pero pues lo digo como una consecuencia lógica de esa lapidación que verdaderamente pues de la cual solamente lo pudo levantar el Señor. Ya, gracias, mi hermana. No, a ti por darme el espacio. Sí, ha habido sobre eso siempre preguntas de qué era lo que le pasaba a Pablo, pero pues él lo dice. Dice que él tenía una prueba en el cuerpo, una enfermedad, pero lo maravilloso aquí también es que a pesar de esta enfermedad, a él lo recibieron, ¿no? Y lo recibieron como un enviado de Dios, porque dice allí, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo anuncié el evangelio, por lo menos al principio. ¿Qué sería que le pasó a Pablo que necesitó quedarse allí en esa región? No lo sabemos. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Cómo les parece a ustedes? Dice que ese apóstol, el apóstol Pablo, un hombre que lo utilizó tanto el Señor justamente con manifestaciones de poder, de sanidad, porque ustedes saben que Pablo durante su comienzo, de su ministerio, de todo lo que él hacía, el Señor lo utilizaba poderosamente. En varias regiones lo utilizó poderosamente con milagros portentosos y ahora Pablo está enfermo. Esas son a veces como las contradicciones, ¿no? A ver qué dice hermano Germán. Bueno, yo leyendo lo que dice aquí de cierta manera con mucho énfasis el mismo apóstol, pues esto tiene que haber sido una condición, no sé si de enfermedad, no sé de qué tipo en el cuerpo, pero tiene que haber sido algo muy fuerte, porque el mismo Pablo dice, reconoce que ni me despreciasteis ni me desechasteis. Entonces, para que él diga eso, tiene que ser que era algo muy notorio, tal vez algo hasta desagradable físicamente, quién sabe con qué estaba lidiando Pablo en ese tiempo, pero dice que me trataste como a un enviado, como a Cristo, o sea, como a un ángel, como a Cristo. Pero entonces era tanta el testimonio del Señor en la vida de Pablo, que esa condición externa de Pablo no llegó a ser impedimento. Entonces les está recordando, recuerden en la condición que yo estaba, pero con todo y eso ustedes no me estaban viendo a mí, ustedes estaban viendo era realmente alguien que venía enviado de parte de Dios. Entonces asumo yo que tiene que haber sido algo bastante fuerte y tal vez hasta, no sé si desagradable. Gracias, mi hermano. Sí, señor. Sí, señor. Era algo que era muy notorio, no era algo como escondido. Era algo que podía de pronto verse, porque aquí dicen, y no me despreciasteis. O sea, a ver, viene usted un hombre de Dios, a hablarle de Dios, a hablarle del evangelio. Ahí nos damos cuenta de que Pablo predicaba el verdadero evangelio, ¿no? Y él estaba enfermo. Y entonces usted podría decir, ¿qué me viene este hombre a hablar de Dios? Y mírelo cómo está. Usted se puede imaginar la palabra de Pablo que llevaba, como estaba diciendo la hermana, se puede imaginar lo que estaba predicando Pablo, que no obstante que estaba enfermo, la gente no veía la enfermedad como tal, ni lo despreciaron. Dice que lo recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo lo recibieron. Ustedes se pueden imaginar cómo era la predicación del apóstol. Y uno diría, y como lo estoy diciendo, pero ¿cómo que un hombre de Dios y un siervo de Dios enfermo y predicando? Y es que no puede pasar eso, hermanos. No puede pasar. ¿Es desmeritorio eso? No, para nada. Para nada. Él está hablando de una prueba que él estaba viviendo. Y esa prueba dice, la tenía en mi cuerpo. Y me recibisteis y me aceptasteis.
y estuviste presto a escuchar, y Dios me usó. Y me usó para que ustedes llegaran y conocieran la verdad del evangelio. Tremendo, tremendo me parece a mí. Y entonces vamos al versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelos. Bueno, dada este pasaje, es que algunos hermanos dicen, era un problema en la vista. Pudiera ser, yo no voy a decir que no. Hay algunos pasajes que pudieran decir que se trataba de un problema en la vista. No sé si tenía, como decía el hermano, algo desagradable en la vista que tenía el apóstol Pablo. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que los gálatas se consideraban dichosos por haber aceptado el evangelio predicado por Pablo. Y a través de lo que él le predicó les trajo muchas bendiciones, por lo tanto ellos experimentaban mucha satisfacción. Pablo les trajo la revelación de Jesucristo. Entonces, por eso él va a decir así, porque os doy testimonio de que si hubieses podido, hubieseis sacado vuestros propios ojos para dármelo. O sea, ellos tuvieron también como algo especial con el apóstol, ¿no? Como que hubo una unión tan hermosa en ese momento cuando Pablo estuvo allá, como que hubo una interrelación con ellos, que ellos quisieran haber ayudado al apóstol. A veces uno dice esa expresión, quitarse sus propios ojos para dárselos, pues eso es una expresión que uno a veces también la utiliza y no necesariamente porque uno esté enfermo de la vista, ¿no? Cuando uno dice, por ejemplo, no, esto me costó un ojo de la cara. Podría ser una expresión que se refiere a eso, o podría ser la expresión que ellos estaban viendo la enfermedad en los ojos del apóstol. Como les digo, no hay claridad en eso. Dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Cuál verdad era que Pablo de qué verdad les estaba hablando? Pues acerca del daño que les estaban causando los judaizantes y la naturaleza y la consecuencia de la doctrina que ellos venían a enseñar. Era necesario explicarle a los gálatas que el evangelio pervertido que ellos estaban aceptando no era para salvación, sino para perdición, y que esos maestros nuevos eran falsos. ¿Por qué eran falsos? Pues número 1, enseñaban la falsa doctrina. Y número 2, tenían malos propósitos. ¿Cómo así que malos propósitos? Sí, Pablo va a hablar de eso ahora. ¿Qué era lo que ellos querían? ¿Qué querían ellos? Mire usted el versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Es como parece como complicado, ¿no? ¿Qué dice Germán? Pues mi hermano, para mí es importantísimo ese pasaje, ¿no? A pesar de que resulte aparentemente un poco complicado, pero ¿qué puedo yo entender ahí? Mire, ellos quieren apartarlos de nosotros, ellos sí tienen un celo, ellos quieren manifestar ese celo que para ustedes ellos son muy importantes, pero con el propósito es de apartarlos de nosotros y mostrándoles esa apariencia pues de amor, de que son tan celosos de cuidar pues los intereses de estos gentiles, de estos gálatas, pero es para que ellos asimismo sean recíprocos con estos judaizantes y viendo estos hombres tan llenos de tanta parafernalia, tan llenos de tantos ritos, tan imponentes externamente en todas las cosas que hacen, pues ellos también se vuelvan celosos de cuidar las costumbres de los judíos. Eso es lo que interpreto yo, a eso era lo que los querían llevar. Exacto, mi hermano, usted dio en el clavo, mi hermano Germán. Cuando uno lo lee este pasaje aquí en la Reina Valera, pues uno le queda como confuso, porque mire lo que dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. No como que le es difícil a uno entender.
En la palabra de Dios para todos, que es otra traducción de la Biblia, es exactamente lo que está diciendo el hermano Germán. Lo voy a leer en esa versión. Lo voy a leer en la PDT, palabra de Dios para todos. Dice de la siguiente manera: esa gente está haciendo todo lo posible por caerles bien, pero no tienen buenas intenciones. Quieren apartarlos de nosotros y que los sigan a ellos y a nadie más. En otras palabras, lo que estaba diciendo el hermano Germán, ese celo era un celo hipócrita, y ese celo los estaba apartando más bien de aquellas verdades apostólicas que llevaron Pablo y Bernabé, para que ellos tuvieran celo, pero por la doctrina que ellos estaban enseñándoles, y de tal manera ese celo los hacía sacar de taquito a Bernabé y a Pablo. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí queda claro el pasaje, el versículo 17? Carlitos, ¿Sí? es muy importante entender esto porque ahí está hablando de las intenciones del corazón. Ellos no tienen ningún amor por ustedes. Ellos lo que quieren es extender los dominios de su religión. Y pues realmente nosotros hemos entendido por la misericordia de Dios que Dios fue movido a manifestar ese amor. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, ¿no? Dice que para que todo aquel que en él crea. Entonces ahí se ve todo menos amor. Los intereses particulares, es el querer extender pues sus dominios de su religión. Ellos en los gentiles lo único que veían era un prosélito para pues judaizarlo, pero como dijo el mismo Señor, los hacen más hijos del infierno que de cualquier otra cosa, que eso fue una palabra muy fuerte que el Señor Jesús dijo, pero no hay amor en ellos al querer llevarlos a todas esas costumbres. Muy bien, hermano, así es. Lo que estás diciendo es muy claro, y yo creo que a todos nos queda claro que hubo un interés que se formó en ellos muy fuerte por los hermanos de Gálatas, pero estos judaizantes llegaron a Galacia con celo por los nuevos hermanos. Este celo que utiliza la palabra aquí en el griego es un celo como el que tiene una mujer por un hombre. Los falsos maestros llegaron con esas palabras y esas lisonjas para engañar a los corazones de los ingenuos. Se presentaron pues como muy amistosos, muy cariñosos, muy piadosos, pero Pablo les está diciendo la verdad, y por eso algunos, cuando Pablo les estaba diciendo esto, comenzaron a rechazar al apóstol, y como que bueno, es que a veces decir la verdad nos va a causar problemas, y con gente que tenemos alguna relación muy cercana. El decir verdad nos va a traer problemas, y Pablo dice que ellos ya consideran al apóstol como enemigo. Después de que habían estado dispuestos a dar los ojos por Pablo, dice Pablo que muchos de ellos ahora lo consideraban como un enemigo porque les estaban diciendo la verdad. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado eso? Que a veces tenemos que decir la verdad. Somos impelidos a una persona muy cercana a tener que decir la verdad, y esa persona al recibir la verdad se vuelve en contra de nosotros y casi que nos llega a considerar como su enemigo. ¿Cuántas veces no pasa esto en el ámbito de la iglesia, hermano? Y yo sé que esto lo he hablado mucho en el discipulado que estamos haciendo con muchos hermanos. Ustedes saben, hermanos, que muchas veces hemos hablado acerca de la necesidad del cuerpo, porque nadie que esté buscando madurez podrá decir, sí, yo tengo una relación con Dios, es una relación vertical y no necesito de nada más porque yo tengo mi relación con Dios. Eso es falso. Usted, hermano, y yo, y cualquier hijo de Dios necesita, sí, la principal es la relación que usted tiene con el Señor vertical, pero usted necesita la realidad horizontal, la realidad con los hermanos, porque en el proceso de madurez se necesitan ambos aspectos. Y a veces cuando hablamos con el discipulado de esto, de que deberíamos de ir creciendo en el camino del Señor, de aprender a decirnos a veces cosas que nosotros no vemos, pero los demás no ven. Entonces a veces casi que todos con los discípulos que hemos estado trabajando esto dicen, a mí sí me gusta que me digan las cosas,
que me las digan cuando vean algo que está mal. Y me ha pasado experiencia, hermano, que uno medio toca el tema con un hermano de algo que uno está viendo y el hermano se enoja con uno. Y hasta después lo llega a catalogar como si se fuera un enemigo. A ver, hermano Germán. Pues yo ahí veo algo muy especial, ¿no? Cuando ponemos los ojos en Cristo, porque ellos, aún viendo la condición tal vez de salud en la que estaba Pablo, pues cuando ponemos los ojos en Cristo, nosotros estamos dispuestos a dar la vida por el hermano. En este caso era a dar los ojos por el hermano. Pero cuando los quitamos del Señor o cuando el Señor no es suficiente y cuando mezclamos la gracia con la ley, pues ya queremos sacárselos al hermano. Ya, Germancito, sí, señor. No quiere dar los ojos, sino sacarle los ojos. Y es verdad, hermanos. Por eso a muchos hermanos no les gusta eso de la vida de cuerpo, ni entienden mucho eso, ni les gusta meterse mucho a vivir su vida con unos hermanos. ¿Y por qué no les gusta? Porque es que cuando usted comienza a caminar de cerca con unos hermanos y cuando usted comienza a compartir la vida con otro, pues realmente ahí se comienzan a dar cuenta quién es uno. Es muy difícil que si a usted lo ve, mi hermano, en una reunión cada 15 o cada 8 días y le medio le saludan y no le conocen y usted va y viene nada más y cumple. Es muy difícil que a usted le conozcan. Pero cuando alguien camina cerca con usted, cuando alguien está con usted cerca, pues ahí es donde comenzamos verdaderamente a conocernos. Ahí es donde comienzan de pronto los problemas. ¿O no es así? ¿O estoy diciendo algo que no es así? Eso nos pasa, yo creo que a todos, hermano. Eso no es solamente que a uno les pasa y a otro no. Cuando verdaderamente nos tomamos la comisión y el trabajo que habla el Señor de caminar con otro hermano y ya nos toca que acercarnos mucho, cuando ya nos acercamos mucho, pues ahí comenzamos a ver las cosas que no habíamos visto de pronto antes y wow, ahí es donde comienzan los problemas. Pero el Señor hermano, pero también ahí es donde comienza la madurez, porque de todas maneras, como usted decía, a veces hay hermanos que en un discipulado le pueden decir a usted, no, a mí muéstrame dónde estoy fallando, corríjame, dígame eso, pero de pronto usted ha encontrado, como dice, que hace la corrección y el hermano lo toma mal, porque de pronto ha dicho lo que era políticamente correcto o bíblicamente correcto, ¿cierto? Sí, corríjame, yo estoy aquí para ser corregido, o sea, bíblicamente correcto, pero espiritualmente inmaduro. Así es, mi hermana Hilda. Yo creo que en el caminar del Señor, en la medida que vamos caminando más cerca y nos vamos pisando los callos, como dice el dicho vulgarmente, pues tenemos que aprender a caminar, y aprender a caminar es en madurez. Llegar a considerar todas esas cosas que yo no veo, y es que es real, hay cosas que yo no veo de mí, hermanos. Eso se nos olvida tan pronto y tan rápido. Hay cosas que yo no puedo ver de mí. Hasta el mismo cuerpo humano lo enseña. Todos nosotros, nada menos y nada más que en el ojo, que es por donde uno ve, en el fondo del ojo uno tiene algo que se llama el punto ciego. ¿Cómo le parece a usted? En el ojo humano existe en el fondo algo que se llama el punto ciego y ahí no se forma imagen. Y todos tenemos eso, no es que es unos ojos. Todos los ojos de los seres humanos tienen el punto ciego. Hay algo que yo no veo, pero que otro que está por fuera sí lo ve. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude porque todas esas cosas a veces son causas de división, de contiendas, de problemas, cuando lo mejor sería que aquí en el ámbito de la casa del Señor, pues pudiéramos ir hablando de muchas cosas para ir siendo limados, para ir siendo también sanados, para ir siendo liberados y para poder avanzar hacia donde el Señor quiere llevarnos. Y creo que para eso es la comunión entre los santos. Para eso es fundamentalmente. Por eso es que el Señor Jesús unió a 12 y 12 que eran totalmente contrarios en maneras de pensar, unos con los otros, diferentes cosmovisiones, diferentes actividades. No eran uniformes, tenían diversas formas y caminaron con el Señor, eran a veces hasta todos los opuestos y contrarios.
Definitivamente ahí tenía que estar el Señor, porque donde no hubiera estado el Señor, eso acabaría mal. Pero entonces imagínese usted que el Señor está buscando justamente que nosotros podamos entrar en esa dimensión. Y tenemos que orar por eso, hermanos, que el Señor nos ayude. Y entonces el apóstol Pablo dice que ellos tienen celo por vosotros, pero no para bien. No es un celo santo, no es un celo de amor. Él decía que era un celo que no era para bien, porque seguramente usted encontrará que hay muchas personas que son celosas de muchas cosas, ¿no? Son celosas, son rígidos, pero ese celo no es para bien. Es un celo que busca algo, es un celo que quiere a usted adoctrinarlo, es un celo que quiere someterlo, es un celo que quiere a usted aprisionarlo. Ellos querían gloriarse en la carne de sus conversos. Ellos querían hacer crecer su secta judaica, su religión judaica. Ellos querían, a través de sus enseñanzas, pues lograr que la gente era adoctrinando, era un celo adoctrinador. Entonces, no todo el que tenga un celo por algo significa que eso sea positivo. El celo que está mostrando aquí el apóstol Pablo es un celo malo, es un celo carnal, y ese celo carnal no traía nada bueno para los Gálatas. Versículo 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Claro, hay un celo. Dios habla que Él tiene un celo. Es más, por allá en la palabra de Dios dice que Dios es celoso, pero no es ese celo carnal que estamos hablando, sino es el celo verdadero, el celo santo, porque el Señor habla del celo santo porque hay un celo santo. Y ese celo, como dice por allá en 2 de Corintios, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Ese celo, el apóstol Pablo también hablaba de ese celo. Es el celo verdadero por las cosas de Dios. Es el celo de querer guardar las cosas de Dios en un carácter de santidad. Entonces ese celo también existe. Y el versículo 19 dice, hijitos míos, por un lado, mire, Pablo está, esta parte de la carta está hablando con mucha ternura, porque les dice, primero dice, os ruego, es una súplica del apóstol. Y ahora por otro lado, en el versículo 19 está diciendo, hijitos míos. ¿Por qué está diciendo Pablo, hijitos míos? Porque es que ellos fueron engendrados al evangelio por Pablo. Él fue el que les llevó el evangelio. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo les parece a ustedes, hermanos? Este celo apostólico es el celo de un padre que engendra y que considera a los Gálatas como sus propios hijos, a quienes engendró en Cristo. Está apelando, ahora Pablo está apelando al afecto de ellos. Pablo les da las bases doctrinales profundas, pero también ahora está apelando al afecto natural que se generó por esa comunión espiritual que ellos tuvieron. Cristo, nosotros podemos entender en esta parte que Cristo había nacido en los creyentes gálatas, pero no había sido formado en ellos cuando fueron regenerados, cuando Pablo les predicó a ellos por primera vez. ¿Por qué vamos a decir eso? Porque el apóstol dice, vuelvo a sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado. Eso de que Cristo sea formado en nosotros significa que Cristo crezca en nosotros para llevarnos hasta madurez. Primero Cristo nació en nosotros durante nuestra conversión, fuimos engendrados por el Espíritu, nacimos de nuevo, pero una vez de eso, Él vive en nosotros durante nuestra vida cristiana
y Él será formado día tras día en nosotros hasta que vamos alcanzando grados de madurez, la transformación de nuestra alma. ¿Qué dice Germancito? Yo quiero devolverme un momentico al versículo 18 porque me parece que hay algo muy importante ahí en eso que dice Pablo. Pablo en el 17 les dice, refiriéndose a los judaizantes, les dicen, tienen celo de vosotros, pero no para bien. O sea que ese celo, él primero lo está direccionando hacia los judaizantes. Y en el 18 dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Como queriéndoles dar a entender, mire, estos hombres que ustedes los ven tan celosos de cuidar las tradiciones y las cosas de Dios, cuando yo estoy con ustedes, estos son estos mismos hombres. Cuando yo estoy solo con ellos, estos son los que me han apedreado, estos son los que me han acabado, estos son los que han querido matarme. Porque lo está direccionando de esa manera, ¿no? De aquellos que tienen ese celo, ¿no? O sea, no es solamente mostrar ese celo por Dios cuando están aparentando otra cosa y queriendo mostrarle a otros, sino siempre recordando lo que estos que manifestaban ese celo tal vez, tanto sufrimiento y tanta oposición le habían traído a Pablo. Gracias, mi hermano. Sí, Señor. Así es. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Cristo había entrado a los Gálatas. Es indudable que ellos habían recibido el Evangelio y habían nacido, pero debido a que habían sido engañados, Cristo no había crecido en ellos, todavía ni tampoco había sido formado en ellos. Por lo tanto, Pablo tiene que sufrir otra vez dolores de parto como una madre al dar a luz, a fin de que Cristo fuera formado en estos creyentes. ¿Qué dice la hermana Ángela? Que ellos desafortunadamente se habían alejado de Cristo. Entonces, ¿qué había pasado con ellos? Habían caído de la gracia. Y es lo que quiere decir allí es que como si ellos necesitaran un segundo nacimiento espiritual, y Pablo mismo, pues como una madre sufriera esos dolores de parto hasta que Cristo fuese formado en ellos. Así es, mi amada hermana. Así es. Dolores de parto. Es que llevar a Cristo, y una cosa es llevar a Cristo, llevar el Evangelio, y otra cosa es el trabajo de que Cristo sea formado en un hermano. Ese es un trabajo constante. Es un trabajo permanente, es un trabajo que va a estar allí siendo necesario, como lo estaba diciendo el apóstol Pablo, y es un trabajo arduo. Muchos hermanos de pronto no alcanzan a registrar eso, pero cómo uno ve a los hermanos, cómo uno los ve a veces en las mismas situaciones, cosas que ya deberían de ser superadas, cosas que ya deberían de haber pasado, cosas que ya deberían de haber o avanzado en eso. Uno ve a los hermanos a veces enredados en las mismas cosas, metidos en las mismas cosas, sufriendo los mismos problemas y padecimientos de años. Y uno a veces, uno sufre con esas cosas, mi hermano, porque uno a veces dice, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el hermano no puede avanzar? Y has estado orando por él. Tal vez él no se da cuenta, pero tú has estado orando porque tú ves cosas y estás a veces visitándole y estás a veces hablando, a veces le estás aconsejando y pasan los días, las semanas, los años y como que uno dice, Dios mío, ¿pero qué pasa? Pero ese es el trabajo, ¿verdad?, del Evangelio, en ese crecimiento y en esa formación. ¿Qué dice mi hermano Alex? Sí, que ahí lo que estás diciendo tú habías dicho que Pablo los había engendrado, y no solo los engendró, sino que cuando él dice, por quien vuelvo a sufrir, o sea, Pablo le está diciendo, y pues esta palabra, Janet, que mantiene entre médicos, es la palabra real, suena como fea, pero esa es. O sea, Pablo los había parido. Pablo estaba pues aquí
a manera de como de una metáfora diciéndoles, yo los parí. ¿Por qué los parí? Pues porque vimos lo que tú decías ahora en el libro de los Hechos de registra, no solo cuando lo dejaron casi muerto, sino que varias veces lo persiguieron, lo cascaron, lo echaban, le tiraban piedra en las sinagogas. Entonces Pablo, como para que ellos logran entender, les lleva a esos dolores pues, de parto que sabemos todos que, según testifican las mujeres, es algo como por encima del umbral del dolor que se puede aguantar. Y ahí en el 20, pues que vamos a llegar ahora, Pablo les dice, pues, les da como a entender que menos mal está hablando pues por cartas, porque si estuviera presente él les cambiaba de tono, o sea, diciendo, ¿cómo es posible que me vayan a poner otra vez a pasar por todo lo que ya pasé hasta que Cristo crezca en ustedes? O sea, pienso que es como bien significativo para nosotros en este tiempo, que ya otros hermanos han pagado por todas estas cosas para que nosotros lo tengamos como tan sencillo hoy día. Gracias, mi hermano. Aquellos que hemos tenido hijos, pues nosotros nos damos cuenta de qué es lo que Pablo está hablando aquí, ¿no? Cuando usted ha tenido hijos, usted ha tenido ese hijo o esa hija, que usted ve que él va cumpliendo años, que va creciendo, que aparentemente va avanzando en edad, pero que todavía usted ve a su hijo en las mismas circunstancias, todavía ya es un grande, pero es como un inmaduro, que usted se angustia porque dice, pero ¿hasta cuándo este muchacho o esta muchacha? Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero ahí Pablo está hablando acerca de eso, como de esa paternidad espiritual, que eso también es muy parecido, hermanos. Usted a veces como papá se siente a veces cansado, a veces se siente agotado porque dice, ¿cuándo es que este muchacho va a aprender? ¿Cuándo es que este muchacho o esta muchacha verdaderamente va a doblarse delante del Señor? ¿Cuándo es que este muchacho verdaderamente va a poder hacer las cosas de una manera como sensata, como madura, y usted lo ve cometiendo los mismos errores? Entonces eso es desalentador, ¿no? Por eso es que Pablo está diciendo aquí que él quisiera volver a sufrir o que está dispuesto a volver a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Es que, hermanos, una cosa es que yo reciba a Cristo y otra cosa es que Cristo sea formado. Tener a Cristo formado en nosotros es permitir que el Espíritu vivificante, que está lleno de Cristo hombre, ocupe cada parte de nuestro ser interior. De eso se trata. Cada aspecto de nuestra alma tiene que llegar a ser ocupada por Cristo, y sé que ese formar requiere un tiempo, sé que eso requiere el trabajo del Espíritu de Dios, y sé que eso requiere el trabajo también de las gracias que el Señor ha dado para que ese trabajo se siga ejecutando. Las gracias de Dios, porque Dios utiliza a los hombres, y Dios utiliza los ministerios de hombres, y Dios utiliza los recursos que Él tiene y las operaciones del Espíritu. Y Dios está trabajando permanentemente. Entonces Pablo les está diciendo a ellos que, haciendo un contraste entre la ley, lo que le estaban llevando los judaizantes no debe tener lugar alguno en nuestra mente o en nuestra parte emotiva ni en nuestra voluntad. Todo el terreno dentro de nosotros, todo el terreno de nuestra alma, porque nuestra alma es como un terreno, es un lugar de edificación. Todo ese terreno tiene que ser edificado en Cristo, debe ser de Cristo. Debemos permitirle a Cristo que nos ocupe totalmente. Cristo debe esparcirse en nuestros pensamientos, en nuestra parte emotiva, en nuestra voluntad. Cristo se debe llegar a convertir en nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestra parte sentimental. Eso se debe convertir Cristo en nosotros para que podamos expresar esa vida de Dios, que era la que Pablo quería que finalmente que se expresara en los Gálatas, pero que se había detenido la expresión de Cristo. El versículo 20, y con esto terminamos: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo. Vuelve otra vez Pablo a decir, es que estoy anonadado, estoy perplejo. Pablo sabía por su experiencia, por la experiencia personal,
que él podía llegar a influenciar también los corazones de los Gálatas y él hubiera querido estar en ese momento con ellos para hablarles personalmente, ¿no? Como cuando usted dice, no, yo esto no lo puedo hablar por carta. Hoy en día diríamos, esto no lo voy a hablar por WhatsApp. Y es verdad. Hermanos, tengan cuidado con eso. No todas las cosas uno las puede tratar por esos medios. Yo he tenido varios cacharros con eso. En el pasado, como yo vivía en el Ecuador, vivía en Quito, a veces tenía algún problema con un hermano por acá y a veces yo me ponía a tratar esas cosas por correo electrónico. Y a veces hay cosas que también las he tratado por WhatsApp y hay cosas que no se pueden tratar ni por WhatsApp ni por correo electrónico, porque una cosa es lo que uno escribe y otra cosa como la persona lo entiende. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para eso. Hay cosas que no se pueden tratar sino personalmente. Pablo dice que él hubiera querido por eso estar personalmente. Estaba imposibilitado, pero él dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Entonces Pablo, si hubiera estado con ellos en persona, podría haber sido en su estado espiritual, les había podido ministrar de una manera diferente que lo que estaba haciendo por la carta. Pero a Dios gracias, el Espíritu Santo permitió que esta carta nos quedara a nosotros. Entonces le damos gracias al Señor por eso.